El príncipe Guillermo y el príncipe Harry han inaugurado una estatua de su madre, Diana, princesa de Gales, en lo que habría sido su 600 cumpleaños. El protocolo real en el memorial de Diana debía ser sencillo, sin discursos, sin micrófonos, sin sorpresas. Se suponía que el príncipe Jorge colocaría una rosa blanca debajo de la estatua de su abuela. Regresaría al lado del príncipe Guillermo y dejaría que la visita privada terminara en silencio. Pero eso no fue lo que ocurrió. Aproximadamente a las 9:40 de la mañana del sábado 8 de agosto, Jorge dio un paso adelante, metió la mano dentro de su blazer y sacó una tarjeta crema doblada que nadie había aprobado. Luego pidió leerla en voz alta. En cuestión de minutos, Guillermo se estaba enjugando las lágrimas delante de sus hijos y la frase que finalmente lo quebró no trataba realmente de Diana. Guillermo y Catalina habían llegado discretamente a Kensington Palace con Jorge. Carlota y Luis, no había habido ningún anuncio público, ni multitudes en las puertas, ni procesión. Los jardineros habían comenzado a preparar el jardín hundido con antelación al 31 de agosto. Pai Guillermo quería que sus hijos tuvieran unos minutos privados allí antes de que el recuerdo de Diana volviera a estar rodeado de cámaras y titulares. No había llevado a los niños a visitar a un ícono. Los había llevado a recordar a su abuela. No había discursos preparados, ni fotógrafos esperando. Solo Guillermo, Catalina y sus 3 hijos caminando hacia una mujer a la que Jorge, Carlota y Luis solo habían conocido a través de fotografías, grabaciones y los recuerdos de su padre. Había un problema. Jorge había traído algo de lo que Guillermo no sabía nada. Doblada en el bolsillo interior de su blazer azul marino, había una pequeña tarjeta crema cubierta con su propia letra. Catalina sabía que existía porque había visto a Jorge escribiendo la noche anterior, pero nunca había leído una sola palabra. Mientras se dirigían hacia la estatua, Jorge presionó los dedos contra su chaqueta, comprobando que la nota seguía allí. Un ayudante de Kensington Palace ya había explicado el orden. Guillermo daría el primer paso. Catalina le seguiría. Jorge permanecería al lado de su padre. Carlota se quedaría al lado de Catalina. Luis permanecería cerca de su madre. Cada niño tenía una rosa blanca. Cada uno la colocaría debajo de la estatua de Diana. La familia observaría un minuto de silencio y luego se iría junta. Eso era todo. Nadie debía hablar y nadie esperaba que Jorge lo cambiara. No había discurso porque no había ceremonia. Guillermo había mantenido deliberadamente la visita privada y controlada. Sin embargo, Jorge había llegado llevando palabras propias. Catalina lo notó tocarse el blazer otra vez. Ella aún no dijo nada. Creía que Jorge pretendía dejar la tarjeta debajo de la estatua de Diana junto con su rosa. Lo que Catalina no sabía era que, en algún momento, entre escribir la nota en Adelaide Cottage y llegar a Kensington Palace, Jorge había decidido que esas palabras no debían permanecer en silencio. Observadores reales, si creen que Jorge merece amor por anteponer a su abuela al protocolo real, escriban, Diana estaría orgullosa de Jorge, en los comentarios para que podamos llenar esta página con un solo mensaje para él. Y por favor no solo miren este momento en silencio. Denle un like al vídeo por Jorge. Compártanlo con alguien que todavía lleve a Diana en su corazón. Suscríbanse a Palace Beacon si están con Guillermo, Catalina y sus hijos. No cuesta nada, pero nos dice que los momentos que muestran el corazón de esta familia todavía importan. Y quédense con nosotros porque Jorge está a punto de abrir esa tarjeta. Y la frase que Guillermo oye a continuación es la que no puede contener. El verdadero comienzo había llegado la noche anterior en Adelaide Cottage. Jorge le había apretado a Catalina si Guillermo todavía echaba de menos a Diana. Aunque hubieran pasado tantos años, Catalina le explicó que perder a una madre no era algo que el tiempo simplemente borrara. Las personas envejecían,
Las familias cambiaban. La vida seguía adelante. Pero algunas ausencias permanecían como parte de una persona para siempre. Luego Jorge preguntó algo más personal. ¿Diana los habría conocido a él? A Carlota y a Luis Catalina le dijo que Guillermo siempre había creído que Diana habría adorado a sus nietos. Pero había algo más que Jorge ya sabía. Diana nunca había sido tratada como un nombre distante dentro de su hogar. Guillermo se había asegurado deliberadamente de que sus hijos supieran que tenían otra abuela, y eso hacía que la pregunta de Jorge fuera más reveladora. Nunca había conocido a Diana, pero había crecido oyendo hablar de ella de la persona que la conocía como mamá. Sus fotografías eran antiguas. Los recuerdos de Guillermo no lo eran. Jorge había estado escuchando esos recuerdos durante años. Guay esa noche. Más tarde esa misma noche, Jorge fue a su escritorio, sacó la tarjeta crema y comenzó a escribir. Catalina lo vio, pero no miró por encima de su hombro. Lo que Jorge quisiera decirle a Diana, ella lo dejó en privado. A la mañana siguiente, esa tarjeta no leída estaba dentro del blazer de Jorge mientras él se encontraba a solo unos pasos de la estatua de Diana. Guillermo colocó primero su rosa blanca. Catalina le siguió. Carlota y Luis tomaron cada uno su turno. Luego Jorge dio un paso adelante y depositó su propia flor. Durante varios segundos, todo ocurrió exactamente como Guillermo lo había planeado. Entonces Jorge se quedó donde estaba. El ayudante le hizo un pequeño gesto para que regresara al lado de su padre. Jorge no se movió. Su mano entró dentro de su blazer. Guillermo levantó la vista. La expresión de Catalina cambió. Jorge sacó la tarjeta doblada, se apartó de la estatua y miró directamente a su padre. En ese instante, Guillermo comprendió que su hijo no había traído una nota privada simplemente para dejarla debajo de las flores. Jorge quería que él la escuchara. Y las primeras palabras de esa tarjeta estaban a punto de convertir una visita familiar tranquila en algo que Guillermo nunca olvidaría. La decisión de Jorge de hablar no surgió de la nada. Lo que importaba ahora era por qué Diana le resultaba lo suficientemente personal como para creer que un mensaje privado debía ser escuchado en voz alta. Jorge nunca había conocido a su abuela. No tenía recuerdo de su voz, ni un momento de infancia a su lado, ni una fotografía tomada con sus brazos alrededor de él. Todo lo que sabía había llegado a través de las personas que la recordaban, y nadie había moldeado esa imagen más que Guillermo. Pero Guillermo nunca había hablado de Diana como si perteneciera a un capítulo lejano de la historia real. Para él, los recuerdos se remontaban a momentos que nunca habían aflojado realmente su agarre. Y años después, mientras hablaba públicamente sobre Escocia, Guillermo describió uno de los más duros de esos recuerdos él mismo. Estaba en Balmoral cuando me dijeron que mi madre había muerto. Todavía en estado de shock, encontré refugio en el servicio de Crathy Kirk esa misma mañana. Ese recuerdo pertenecía a Guillermo mucho antes de que Jorge existiera. Pero una vez que Guillermo se convirtió en padre, se enfrentó a una pregunta diferente. ¿Cómo podían sus hijos conocer a la mujer cuya ausencia había moldeado tanto al hombre que los criaba? Su respuesta no fue dejar a Diana atrapada en fotografías. Dentro de la familia de Gales, ella seguía siendo la abuela Diana. Guillermo se había asegurado de ello. A medida que Jorge crecía, el recuerdo de su abuela se convertía en parte de la vida familiar ordinaria. No a través de lecciones formales o briefings del palacio, a través de conversaciones en casa. Guillermo hablaba de Diana como un hijo recordaba a su madre, y eso le dio a Jorge algo que las fotografías antiguas nunca podrían. La dio una conexión con alguien a quien nunca había conocido. Guillermo explicó más tarde cuán deliberadamente lo había hecho. Habló de la hora de acostarse de Jorge y Carlota y de asegurarse de que entendieran que otra abuela había formado parte de su familia. Regularmente llevo a Jorge a la cama y hablo de ella e intento recordarle que aún hay dos abuelas.
Había dos abuelas en sus vidas, y por eso es importante que sepan quién era ella y que ella simplemente. Esa única admisión explicó mucho más sobre el apego de Jorge a Diana que cualquier memorial formal jamás podría. Había estado oyendo hablar de ella durante años. Esas conversaciones a la hora de acostarse habían hecho algo que ninguna estatua ni aniversario podría hacer. Habían colocado a Diana dentro del mundo ordinario de los niños, donde se podía hablar de una abuela de forma natural en lugar de formalmente, no como una figura real distante, sino como familia, pieza por pieza, historia por historia. Guillermo había construido una imagen de la mujer a la que Jorge nunca tuvo la oportunidad de conocer por sí mismo. Y los niños notan más de lo que los adultos a veces se dan cuenta. Jorge había oído las historias, pero también había observado a la persona que las contaba. Había visto el cambio en la expresión de Guillermo cuando afloraban ciertos recuerdos. Había aprendido que la ausencia de Diana todavía pertenecía a su padre, incluso después de tanto tiempo. Había una razón por la que esto importaba. Guillermo no había transmitido a Diana a sus hijos como una figura perfecta. Había hablado de ella como una madre cuya influencia sobrevivía en elecciones ordinarias. Eso le dio a Jorge espacio para sentir algo personal en lugar de ceremonial. No tenía que recordar a Diana de la forma en que la institución la recordaba. Podía recordarla a través del padre que la había llevado a la vida familiar, sin necesidad de conocerla. Y a medida que Jorge se hacía lo suficientemente mayor para entender a Guillermo como algo más que simplemente papá, otra conexión había comenzado a formarse. Guillermo también había sido un niño, antes de los títulos, antes del matrimonio, antes de las responsabilidades que le esperaban. Antes de que existieran Jorge, Carlota y Luis, Guillermo había sido el hijo de Diana. Ese era el vínculo que Jorge había seguido en silencio. La nota que sostenía estaba dirigida a su abuela, pero su centro emocional era su padre. Jorge había comenzado a comprender que algunas de las cualidades que admiraba en Guillermo tenían raíces que se extendían hacia atrás. En algún lugar detrás del padre que conocía había lecciones que Guillermo todavía asociaba con Diana. Jorge había escuchado esas lecciones. Luego había hecho algo con ellas. Por eso simplemente dejar la tarjeta debajo de una flor ya no le parecía suficiente. Si la nota permanecía sin leer, Diana recibía el mensaje de forma simbólica. Pero Guillermo nunca oiría lo que su hijo había comprendido sobre él. Y Guillermo formaba parte del mensaje. Solo Jorge sabía cuánto. Catalina sabía que había una nota, pero nunca había visto las palabras. Carlota y Luis podían notar que su hermano se estaba tomando el momento en serio, pero ninguno sabía lo que planeaba decir. Guillermo tenía la menor advertencia de todos. Todo lo que podía ver era a Jorge sosteniendo una tarjeta crema y esperando. Lo que Guillermo no podía saber era que la nota se movía a través de 3 generaciones a la vez. Jorge había escrito a Diana sobre Guillermo, y al hacerlo, había conectado a la abuela que nunca conoció con el padre que conocía todos los días. Ahí era donde residía realmente el peligro para la compostura de Guillermo. No en el protocolo, no en el hecho de que Jorge quisiera hablar, sino en lo que estaba a punto de decir. Jorge miró hacia la estatua de Diana por un momento. Luego devolvió su atención a su padre. No había multitud a la que impresionar ni micrófono esperando. Su expresión era seria pero no desafiante. No estaba desafiando a Guillermo. Estaba pidiendo permiso para hacer el momento privado más personal de lo que nadie había planeado. La tarjeta doblada permanecía cerrada en sus manos. Entonces Jorge preguntó en voz baja, «Papá, ¿puedo leer esto primero?» Guillermo no respondió de inmediato. Durante un segundo, la pregunta quedó suspendida en la quietud del jardín. Jorge estaba de pie debajo de la estatua de Diana con la tarjeta doblada en las manos esperando.
Guillermo lo miró, luego al papel, luego de nuevo a su hijo. La visita había sido planeada en torno al silencio. Pero esto ya no se trataba del plan, Jorge. Eso no formaba parte de lo que acordamos. Su voz era gentil, no enfadada. Eso importaba. Guillermo no estaba corrigiendo a un niño que se había comportado mal. Estaba recordándole a su hijo que la mañana había sido organizada por una razón. Los momentos privados, Torno y Diana siempre habían llevado un peso diferente para él. Y una vez que se pronunciaban las palabras, no se podían simplemente retirar. Jorge asintió levemente. Lo sé. Pero es por la abuela. Eso lo cambió todo. No había desafío en la respuesta, ningún intento de empujar contra su padre. Jorge lo dijo con la certeza de un niño que creía que la razón debía ser suficiente. Catalina observaba a Guillermo de cerca. Carlota miraba de su hermano a su padre. Incluso Luis parecía comprender que algo inusual estaba ocurriendo a su alrededor esa mañana. Guillermo podría haberlo detenido. No lo hizo. En cambio, dio el más leve asentimiento. Jorge desplegó la tarjeta. La primera línea no era lo que Guillermo esperaba. Abuela Diana, nunca llegué a conocerte, pero te conozco porque papá habla de las cosas que le enseñaste. Guillermo bajó los ojos casi de inmediato. Ese fue el primer cambio que Catalina notó. Jorge no había comenzado con el título de Diana. No había escrito sobre las multitudes que la recordaban, las fotografías que habían sobrevivido o la historia unida a su nombre. Había ido a un lugar más personal. Para Jorge, Diana existía a través de Guillermo. Ese era el hilo. Jorge continuó. Escribió que su padre les había contado que Diana intentaba fijarse en las personas que a menudo eran pasadas por alto. Para Jorge, estas eran lecciones transmitidas a través de Guillermo, pero no eran lecciones que Guillermo hubiera inventado para sus hijos. Años antes, Guillermo había explicado exactamente lo que su madre le había enseñado. Ella me enseñó que todo el mundo tiene el potencial de devolver algo, que todo el que lo necesita merece una mano de apoyo en la vida. Y ahora Jorge le estaba devolviendo esa lección. Miró hacia abajo a la tarjeta. Papá dice que tú le enseñaste que ser amable importa más que ser importante. La expresión de Guillermo cambió. Las palabras eran lo suficientemente sencillas para que las escribiera un niño, pero aterrizaron con la fuerza de algo mucho más antiguo. Guillermo había pasado la mayor parte de su vida rodeado de rango, deber y expectativa. Jorge había tomado todo eso y había reducido la influencia de su abuela a una sola idea: la bondad primero. Catalina se giró ligeramente hacia Guillermo. Él ya no miraba a Jorge directamente. Su mirada había caído hacia las rosas blancas debajo de la estatua. Una mano se había apretado contra la otra. La reacción era contenida, pero estaba allí. Jorge siguió leyendo. Escribió que había visto fotografías de Diana sosteniendo la mano de Guillermo cuando Guillermo era pequeño. Había oído historias sobre cómo ella intentaba que los momentos ordinarios se sintieran normales para sus hijos. Sabía que había sacado a Guillermo y a Harry fuera de los muros de la vida real siempre que podía porque quería que entendieran a las personas más allá de los palacios y las ceremonias. Nada de eso era la parte que más inquietaba a Guillermo. Era lo que Jorge hizo a continuación. Se detuvo de leer. Por primera vez desde que abrió la tarjeta, miró directamente a la estatua de Diana. El silencio regresó, y de repente la nota ya no sonaba como un tributo escrito para un memorial. Sonaba como un nieto intentando hablar a través de una distancia que nunca podría cruzar. Jorge miró de nuevo a la tarjeta. Su voz se volvió más quieta. Dijo que deseaba haberla conocido, deseaba que Carlota la hubiera conocido, deseaba que Luis la hubiera conocido, pero luego añadió que, de una forma extraña, sentía que ya conocían pedazos de ella porque esos pedazos les habían llegado a través de su padre. Guillermo levantó la vista. Esa frase lo atrapó.
Jorge había tocado sin saberlo el miedo que sigue a las familias después de una pérdida. No simplemente que alguien se hubiera ido, sino que cada nueva generación pudiera saber menos. Primero desaparecía la voz, luego los recuerdos cotidianos. Finalmente, todo lo que quedaba eran fotografías e historias contadas por personas que habían estado allí. Jorge le estaba diciendo a Guillermo que esto no había ocurrido. No del todo. Diana había llegado hasta ellos de todos modos. A través de él, Catalina ahora mantenía los ojos en Guillermo más que en Jorge. Podía ver la emoción acumulándose antes de que el propio Jorge pareciera notarlo. El rostro de su padre se había vuelto quieto de esa forma particular que a veces usan las personas cuando intentan no mostrar demasiado. Pero Jorge no había llegado a la parte más dura. Todavía no. Miró hacia abajo otra vez. Encontró su lugar en la tarjeta y tomó un pequeño aliento. La siguiente frase trataba de Guillermo, y esta vez Jorge no la leyó de inmediato. Levantó los ojos hacia la estatua de Diana primero, luego se volvió hacia su padre. Guillermo ya estaba luchando por mantener la compostura. Jorge comenzó la línea. Ojalá pudieras ver a papá con nosotros. Y antes de que terminara la frase, Catalina supo exactamente hacia dónde iba. Ojalá pudieras ver a papá con nosotros porque entonces sabrías que lo educaste bien. Jorge terminó la frase sin cambiar el tono. Guillermo sí. Cerró los ojos por un momento. Bajó la barbilla. Catalina vio cómo el control en su rostro comenzaba a resbalar. No fue dramático. No hubo ningún movimiento súbito, ningún intento de convertir el momento en algo más grande. Pero las palabras habían alcanzado un lugar que Jorge no podía haber comprendido. Para Guillermo, la frase llevaba una pregunta con la que había vivido durante años. ¿Habría estado Diana orgullosa del padre en que se había convertido? Jorge había respondido por ella. Eso era lo que hacía diferente el momento. Guillermo había oído innumerables tributos públicos a Diana. Había permanecido de pie a través de aniversarios, documentales, discursos y conmemoraciones. Había escuchado mientras extraños describían lo que su madre representaba para ellos. Pero este era su propio hijo de pie debajo de su estatua, diciéndole a la abuela que nunca conoció que las lecciones que ella le dio a Guillermo habían sobrevivido el tiempo suficiente para alcanzar a otra generación. Catalina se acercó y apoyó una mano contra el brazo de Guillermo. Jorge miró de nuevo a la tarjeta. Todavía le quedaba una línea. El jardín pareció tensarse alrededor de esos segundos. Carlota observaba a su padre. Luis permanecía inusualmente quieto. El ayudante que había intentado restaurar la secuencia original ya no se movía. Nadie interrumpía a Jorge ahora. Entonces la leyó. Gracias por darnos a nuestro papá. Guillermo apartó el rostro. Esa fue la línea. Una mano se levantó hacia su boca mientras intentaba estabilizarse, pero el esfuerzo llegó demasiado tarde. Sus ojos se habían llenado. Parpadeó, miró hacia abajo y se enjugó debajo de un ojo antes de que otra lágrima siguiera. Para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida pública dominando la compostura, no había ningún lugar útil donde esconderse de una frase como esa, porque Jorge no le había agradecido a Diana por producir un príncipe. Le había agradecido por producir a su padre. Los títulos desaparecieron del momento. También la sucesión, el deber y todo lo que había más allá de los muros del jardín. Lo que quedó fue ordinario. Un niño había mirado al hombre que lo criaba y había decidido que en algún lugar, de alguna manera, su abuela fallecida merecía saber que había hecho algo bien. Guillermo no pudo contenerlo. Carlota lo notó primero. Había estado de pie donde se suponía que debía estar, pero el arreglo de repente pareció sin sentido. Se apartó de Catalina y caminó hacia Jorge. Ningún ayuda la detuvo. Llegó hasta su hermano y se quedó a su lado sin decir nada. Luego colocó una mano ligeramente contra su brazo. Ahora dos niños habían abandonado sus posiciones.
Luis los observó, dio un paso adelante. Catalina instintivamente extendió la mano hacia él como si pudiera traerlo de vuelta a su lado. Luego se detuvo a sí misma. Su mano bajó. Luis cruzó la distancia restante y se unió a Jorge y Carlota debajo de la estatua de Diana. 3 nietos, una abuela a la que nunca habían conocido. Guillermo los miró y la emoción se profundizó. La imagen llevaba su propio peso. Jorge todavía sostenía la tarjeta crema. Carlota estaba cerca a su lado. Luis colocó su flor cerca de la rosa blanca de Jorge y luego permaneció con los demás. Nadie había planeado esa formación. Nadie había dispuesto dónde debían estar. Por primera vez esa mañana, cada parte de la secuencia cuidadosamente preparada había desaparecido y nadie intentó restaurarla. Observadores reales. Si las palabras de Jorge hicieron que Diana se sintiera presente otra vez en ese jardín, escriban "Amamos a la familia de Gales" en los comentarios. Que Guillermo, Catalina y sus hijos reciban un mensaje unido de apoyo. Denle like al video por Jorge. Compártanlo con alguien que todavía recuerde a Diana con cariño. Suscríbanse a Palace Beacon si esta familia merece saber que la gente todavía se preocupa. Permanecer en silencio no cuesta nada, pero tampoco lo cuesta mostrarles que este momento importó. Jorge finalmente bajó la tarjeta. Guillermo miró de nuevo hacia él. Durante varios segundos, padre e hijo no dijeron nada. La parte más poderosa de la mañana había sido dicha, y otra frase casi habría sido demasiado. Sin embargo, Jorge tenía un pensamiento más que no había escrito. Miró a Guillermo, luego a Carlota y Luis a su lado. Papá, siempre nos dices que también formamos parte de ella. Guillermo asintió. Eso fue suficiente. Dio un paso adelante. El arreglo original había requerido que los niños regresaran a sus lugares. Guillermo hizo lo contrario. Cruzó el espacio entre ellos y atrajo a Jorge en un abrazo. Carlota se acercó. Luis le siguió. En cuestión de segundos, la ordenada formación real se había convertido en nada más que un padre abrazando a sus hijos debajo de la estatua de su madre. Catalina permaneció detrás de ellos. No interrumpió, no los llamó de vuelta. Simplemente observó. Jorge había roto el protocolo primero. Carlota y Luis lo habían seguido. Y ahora el propio Guillermo había tomado la decisión final. Podría haber restaurado el orden y terminado la visita como se planeó. En cambio, eligió a su familia. Pero antes de que abandonaran el jardín, Guillermo miró una vez más la tarjeta doblada en la mano de Jorge, luego hacia la estatua de Diana. Lo que dijo a continuación dio a toda la mañana su significado final. Guillermo miró a Jorge durante varios segundos antes de hablar. La emoción no había abandonado del todo su rostro, pero su voz era ahora más firme. Miró hacia la estatua de Diana. Luego de nuevo al niño que estaba frente a él con la tarjeta doblada todavía en la mano. Mamá estaría muy orgullosa de ti. Jorge bajó los ojos. Era una frase sencilla, pero llevaba el peso de toda la mañana. Guillermo no había dicho que Diana habría aprobado el gesto. No había elogiado la redacción de la nota, ni el valor que había requerido leerla. Lo había hecho personal. Su madre habría estado orgullosa de su nieto. Eso cambió la expresión de Jorge, por primera vez desde que comenzó la lectura. La seriedad se suavizó. Carlota se mantuvo cerca a su lado. Luis miraba entre su padre y la estatua. Todavía demasiado joven para comprender plenamente por qué los adultos a su alrededor se habían vuelto tan emocionales. Catalina dio un paso adelante, por fin, y la familia se reunió lentamente. ¿La visita podría haber terminado allí? Casi lo hizo. Catalina llevó a los niños de vuelta hacia el palacio, mientras Guillermo permanecía en el jardín unos minutos más. Las flores se quedaron debajo de la estatua. La tarjeta de Jorge permaneció metida debajo de su rosa blanca.
El aire se había asentado de nuevo. Pero Guillermo no. Permaneció mirando el lugar donde sus hijos se habían reunido, como si estuviera repitiendo cada línea en su cabeza. Entonces un miembro de larga data del personal de jardinería de Kensington Palace se acercó a él. El jardinero había trabajado alrededor del jardín hundido el tiempo suficiente para recordar las decisiones tomadas cuando el espacio fue rediseñado en torno al memorial de Diana. Le señaló en voz baja algo que Jorge no había sabido cuando eligió su flor. Las rosas blancas no solo eran visualmente apropiadas para el jardín, se habían convertido en parte del lenguaje floral asociado al recuerdo de Diana allí. Guillermo miró hacia abajo a la rosa de Jorge. Ese detalle le impactó de forma diferente. Jorge no había sido aleccionado. Nadie le había entregado una flor significativa y le había explicado por qué importaba. Había elegido una rosa blanca porque le pareció adecuada. Sin embargo, de alguna manera, sin conocer la historia detrás de ella, había colocado exactamente el tipo de flor que ya pertenecía de forma natural al jardín creado para recordar a su abuela. Coincidencia, quizás, pero después de la mañana que Guillermo acababa de vivir, no le pareció pequeño. Se quedó con ese pensamiento durante un rato y más tarde contactó a Charles Spencer en Althorpe House. La conversación comenzó en voz baja. Guillermo le contó sobre la visita privada, sobre la nota y sobre el momento en que Jorge había mirado hacia la estatua de Diana y le había agradecido por darles a su padre. Spencer se quedó en silencio. Esa frase particular se quedó con él. Luego le recordó a Guillermo algo del archivo familiar Spencer, una reflexión privada que Diana había hecho una vez sobre el futuro de Guillermo. Las viejas palabras no habían sido escritas para la atención pública. Habían sido personales, centradas no en coronas ni sucesión, sino en el tipo de hombre que ella esperaba que su hijo se convirtiera. Diana había querido que los futuros hijos de Guillermo supieran que eran amados, no gestionados, no simplemente preparados para el deber, amados. Esa distinción aterrizó con fuerza. Guillermo había pasado años siendo medido contra el papel que le esperaba futuro rey, heredero, figura pública, institución. Sin embargo, la nota de Jorge había despojado todo eso y lo había juzgado por algo mucho más íntimo. Era un buen padre, Jorge ya había respondido. Y ahora, a través del recuerdo de Spencer, de la vieja reflexión de Diana, Guillermo se enfrentaba a la posibilidad de que su madre una vez hubiera esperado exactamente esto. Esto es no que su hijo se volviera importante, no que dominara la responsabilidad real, sino que sus hijos se sintieran lo suficientemente seguros como para saber que eran amados. La simetría era casi demasiado precisa. Jorge le había agradecido a Diana por darles a su papá. Diana una vez había esperado que Guillermo creciera hasta convertirse en el tipo de padre cuyos hijos nunca tuvieran que preguntarse si eran amados. Y esa mañana, sin saber nada de ello, Jorge había cerrado el círculo. Guillermo no se apresuró a dejar atrás el pensamiento. A medida que avanzaba la tarde, la familia regresó al ritmo de la vida del palacio. Los niños desaparecieron de nuevo dentro. El personal reanudó su trabajo. El jardín se vació lentamente, pero la tarjeta permaneció. Lo que había comenzado como una visita familiar controlada se había convertido en algo que Guillermo no podía simplemente archivar con el resto del día. Jorge había cambiado el significado de la mañana, y el jardín tranquilo ahora contenía palabras que Guillermo sabía que oiría de nuevo, cuando todo lo demás se hubiera quedado en silencio. También la rosa. Porque al anochecer, Guillermo había tomado una decisión más. Aproximadamente a las 6:20 de la tarde, mucho después de que hubiera terminado la visita familiar privada, regresó solo al jardín hundido. Para cuando Guillermo regresó al jardín hundido, el palacio se había vuelto más silencioso.
El personal se había reducido. Los niños ya no estaban cerca. Lo que quedaba era la estatua, las flores debajo de ella y la pequeña tarjeta crema que Jorge había dejado atrás. Guillermo caminó hacia ella lentamente. No después de esa mañana. Antes. Había oído las palabras de Jorge mientras estaba de pie como padre delante de sus hijos. Esta vez se acercó a ellas como el hijo de Diana. Esa diferencia lo cambió todo. Se agachó, recogió la tarjeta y la abrió de nuevo. La letra era inconfundiblemente de Jorge, irregular en algunos lugares, cuidadosa en otros. Nada en ella parecía ceremonial. Parecía exactamente lo que era un niño intentando poner un sentimiento en palabras, sin saber cuán profundamente aterrizarían esas palabras. Guillermo leyó en silencio. Para entonces el significado se había vuelto claro. Jorge nunca había conocido a Diana. Sin embargo, había descrito su influencia sin hablar de fama, titulares o historia real. La había encontrado en la forma en que Guillermo criaba a sus hijos. Diana no había vivido lo suficiente para verlo convertirse en esposo. No había visto nacer a Jorge. No había visto crecer a Carlota. Nunca había oído reír a Luis. Cada momento familiar ordinario que Guillermo había experimentado como padre había tenido lugar sin la única persona cuya opinión le habría importado de una forma en que la aprobación pública nunca podría. Pero Jorge le había dado una respuesta, no de Diana, sino de la siguiente generación. Guillermo permaneció con la tarjeta en las manos y miró a través del jardín. La mañana había sido sobre el recuerdo. Al anochecer se había convertido en algo más. Ahora se trataba de herencia, no de títulos o propiedades, sino de carácter. Las cosas que un padre coloca dentro de un hijo pueden sobrevivir mucho después de que ese padre se haya ido. Eso era lo que Jorge le había mostrado. La influencia de Diana no había terminado con Guillermo. Se había movido a través de él hacia ellos. La realización también cambió el significado de la decisión de Jorge de romper el orden planeado. Antes, podría haber parecido un joven príncipe ignorando un arreglo. Ahora se veía diferente. Jorge no había salido de las reglas por atención. Lo había hecho porque lo que quería decir se sentía más importante que permanecer en el lugar correcto. Y Guillermo se lo había permitido. Más que eso. Guillermo lo había seguido. Al caminar hacia sus hijos en lugar de llamarlos de vuelta, había tomado su propia decisión. Durante unos minutos, ser el hijo de Diana y su padre había importado más que acertar con la secuencia. El protocolo podía organizar un momento. No podía decidir lo que el momento significaba. Guillermo dobló la tarjeta a lo largo del mismo pliegue que Jorge había hecho la noche anterior. Podría habérsela llevado. Podría haberla guardado en algún lugar privado, protegida del clima y del paso del tiempo. No lo hizo. La colocó de nuevo debajo de la rosa blanca con cuidado. Luego se incorporó. Durante varios segundos, Guillermo permaneció de frente a la estatua de Diana sin nadie a su lado. No había público esperando una declaración, ni un niño mirándolo, ni razón para mantener fija su expresión. Solo dijo unas pocas palabras. Los habrías amado, mamá. Y entonces dejó la tarjeta donde Jorge la había puesto. El jardín había comenzado el día con un plan. Al final de él, casi nada había seguido ese plan. Jorge había hablado. Carlota y Luis se habían movido. Guillermo había llorado. La familia se había reunido donde no debían estar. Sin embargo, ese desorden había revelado algo que el arreglo nunca podría. Diana todavía formaba parte de esa familia. No como una imagen, no como un título, sino como una abuela. Observadores reales. Si Jorge mostró el tipo de corazón que Diana habría atesorado, escriban orgullosos de Jorge en los comentarios. Denle like a este video por él. Compártanlo con alguien que todavía crea que el amor de Diana vive a través de Guillermo y sus hijos.
Y suscríbanse a Palace Beacon si la familia de Gales merece ese apoyo. No se vayan en silencio cuando un corto mensaje puede mostrar dónde están, porque esto no terminó en el jardín hundido. En el siguiente video, el enfoque se desplaza hacia Charles Spencer y la reflexión privada de Diana, que mencionó después de oír las palabras de Jorge. Un detalle de esa conversación en Altor cambia el significado de lo que Diana una vez esperó que Guillermo se convirtiera como padre. Y cuando Guillermo escuchó exactamente cuando lo había escrito, el momento hizo que la nota de Jorge fuera aún más difícil de descartar como coincidencia,